Gracias. Por favor. Buenos días. Hola, bienvenida. Ay, sai, gela, puku, so, puku, ene, shibu, nyorai, kyo, shoshu, yo, ai, sai, gela, puku, so, puku, ene, Nyorai yo, shoshu yo, ai sai geda budu, so fuku nene, nyorai yo, shoshu yo. Gracias. Comenzamos en un momento más, amigos. En sus hojas, la página 3, vamos a recitar la toma de refugios. Es en japonés, pero viene una traducción en español, para que se conteste más difícil. Namu Kyebutsu, Namu Kyebutsu, Namu Kyeho, Namu Kyeho, Namu Kyeso, Namu Kyeso, Kyebutsu Yoso, Kyebutsu Yoso, Kyehori Jinso, Kyehori Jinso, Kyeso Wagoso, Kyeso Wagoso, Kyebukyo, Kyebukyo, Kyehokyo, Kyehokyo, Kyesokyo. Kyesokyo.
Primera reverencia. Segunda. Tercera. En la página 4 está el Sutra del Corazón. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia. No existen ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay sensación de vejez ni muerte. No hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría ni nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en Prajna Paramita. Sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va. Aún dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entonar el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama Yate, Yate, para Yate, Pasan, Yate, Bodhisattva. Hanya Shingyo. Ahora voy a leer la dedicación de nuestros méritos. Esto solo lo hago yo, salvo las partes donde el texto indica. Está en la página 7. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al
Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizen, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Rempo, honorable Buda Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y el espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Prajna, Paramita. Zazen. ¿Has hecho Zazen con nosotros? No, no realmente, ok. Zazen es nuestro estilo de meditación y lo que hacemos es estar inmóviles, espalda derecha, ojos abiertos mirando hacia el suelo o a la pared, si tuviéramos uno enfrente, y lo que hacemos es estar presentes en este momento sin dejar que la mente nos gane. Entonces, cada vez que te sorprendas recordando algo, haciendo un plan del futuro, te dices, estoy pensando, y regresas tu atención a este momento. ¿Qué es este momento? La temperatura, la luz, la textura de la ropa en tu piel, tu peso sobre el cojín, los ruidos del ambiente, todo este espectáculo que tiene la realidad y que nos lo perdemos, es lo que queremos experimentar. Entonces, regresas tu atención a este instante, a tu respiración y si te sorprendes pensando, dices, estoy pensando, regresas. Tus manos van en este modo, es mano derecha abajo, mano izquierda arriba, conectamos por la vista.
Gracias, nos ponemos cómodos para una charla, por favor. Estiren sus piernas, recárguense si pueden. No les cae gordo, les cae mal cuando están sufriendo y tienen este drama así en lo profundo del corazón y llega alguien y te dice, no pasa nada, todo pasa, todo sucede por una razón. O todo va a estar bien, o te dicen cosas como, todo está interconectado, ¿no? Me llama mucho la atención porque este tipo de mensajes los usamos todo el tiempo. Parecen como lugar común, como tarjetas de Hallmark, ¿no? Tarjetas de cumpleaños, para apoyar a alguien o queremos demostrar nuestro cariño o queremos escuchar a alguien. Pero el problema es que con frecuencia tiene el efecto contrario, porque en lugar de que estemos abiertos al mensaje, pues nos cae gordo porque nosotros estamos sufriendo y queremos sufrir más, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes suenan bonitos y intentan darnos esperanza, pero no funcionan del todo porque son mensajes vacíos. Por un lado, todos tenemos este conocimiento de que las cosas están interconectadas y de que todo va a mejorar, pero por otro lado, eh, um, no sabemos de dónde viene o por qué funciona así, ¿no? Como que queremos explotar esta idea y sentirnos bien cuando estamos sufriendo. Eh, el punto es que en la práctica budista y en particular en el Zen, somos muy conscientes de una enseñanza que se llama Paticca Samuppada, que significa la enseñanza del origen dependiente de las cosas. Entonces, no solo estamos atentos a que las cosas suceden por una razón, sino que llevamos 2500 años estudiando la interconexión de las cosas para poder entenderlas. Entender la interconexión de las cosas nos ayuda muchísimo porque hace que no solo el sufrimiento tenga un sentido, sino que sabemos que el sufrimiento va a terminar en algún punto, ¿no? Entonces, esta enseñanza también le llamamos la ley de causa y efecto. Y en el budismo zen es importantísimo observarla porque tiene muchas enseñanzas adentro. Si existiera una parte del Dharma que vale la pena explorar, aunque no seas budista, es el origen dependiente de las cosas, porque te hace sentir te hace sentir no más soledad y te hace sentir en conexión con el resto de la vida. Entonces, es una enseñanza muy completa porque implica que no solo decimos esta frase vacía de que todo está interconectado, sino que de verdad nos esforzamos en ver esta interconexión de las cosas, como he mencionado. Entendemos en la práctica Zen que todo está unido por hilos tan finos que escapan a nuestra atención y que todo está conectado y todo depende de todo lo demás al mismo tiempo. Y suena como extraño porque desde nuestro punto de vista personal vemos las cosas en torno a cómo el universo nos afecta y lo mucho que nos quita, lo mucho que nos debe, pero no vemos lo mucho que nosotros afectamos al universo. Entonces queremos que el medio ambiente se limpie, pero seguimos usando combustión interna o seguimos usando plásticos. Pero es responsabilidad de los demás. Yo separo mi basura y así, ¿no? Pero no te das cuenta que muchas de las cosas que haces también impactan, no solamente en cuestión ambiental, sino en cuestión emocional a los demás. Entonces, cuesta mucho trabajo porque vemos la interconexión de las cosas desde un punto del ego. No es que esté mal, es lo que hacemos los humanos, necesitamos el ego para podernos relacionar con las cosas del universo, pero el problema es que se nos olvida que estamos conectados con la naturaleza, que somos la naturaleza, no estamos aparte de ella, ¿no? Y requiere entrenamiento para poder verlo, para sentirlo de verdad, ¿no?
Pero bueno, ¿por qué es tan importante hablar del origen dependiente de las cosas? Porque podemos entender que nada surge por generación espontánea, como aprendimos en la escuela primaria, ¿no? Nos enseñaron que las moscas no salen de la comida podrida, sino de que llegan y depositan huevecillos, pero las moscas también tienen otro punto de origen. Entonces, si ves todo lo que está a tu alrededor en tu experiencia, te vas a dar cuenta de que aún la partícula más pequeña depende de que existan otras cosas para que sean posibles, ¿no? Entonces, puedes ver que la comida que te comes está conectada a todo un sistema de sistemas llamado universo. Para que tú tengas una manzana cerca de ti, el universo necesita ser posible. Y el universo implica todas las leyes físicas, bioquímicas, todas las leyes del universo, las personas involucradas en la agricultura, las personas que transportan tu comida. Es decir, la manzana no llega sola a tu plato, es el producto de innumerables causas y efectos, de incontables. De aquí, del día de hoy hacia atrás en el pasado hasta el Big Bang, ¿no? Entonces, es muy difícil verlo porque uno puede decir, bueno, yo he pagado esta manzana con mi dinero, trabajé, me dieron mi sueldo y compré esto en el mercado. Y se acabó, ¿no? Pero no es tal. Tenemos muchos problemas para relacionarnos con el mundo y es el resultado de siglos y siglos de dominación cristiana. No voy a criticar a la religión porque no es mi papel, pero sí puedo decir los puntos que afectan nuestra experiencia de vida de manera negativa. En las religiones abrámicas nos dicen que el hombre es el rey de la creación. Y este es un fallo fundamental porque no somos el rey de la creación, somos parte de la creación, en todo caso, ¿no? Si alguien creyera en algo como la creación, somos parte de este sistema de sistemas. De ninguna forma somos reyes o de ninguna forma tenemos por qué controlar o querer controlar las cosas, ¿no? Entonces nos hemos divorciado por completo del resto del cosmos, asumiendo que por derecho divino somos los que controlan las cosas. Entonces eso nos desconecta por completo de la naturaleza. Pensamos que los árboles están a nuestro servicio, pensamos que los demás están a nuestro servicio. Y es cuando empezamos a atropellar a la gente y nos desconectamos de ellos. La otra situación que nos afecta de forma enorme con el pensamiento cristiano es que el cristianismo, o bueno, las religiones abrámicas, son son filosofías de salvación personal. ¿Se han dado cuenta? Yo me quiero ganar el cielo, entonces yo te voy a ayudar, aunque tú no quieras, pero te voy a ayudar porque yo soy muy bueno y me voy a ganar el cielo. O peor aún, me voy a ganar el cielo, entonces voy a destrozar tu cultura, ¿no? Entonces, hacemos ese tipo de cosas con el pensamiento cristiano, asumiendo que yo soy el rey de la creación y que yo me tengo que salvar, a pesar de ti y a pesar de tu cultura y de tu país, ¿no? O de todo lo que hacemos para dominar. Entonces, no es que esté bien, no es que esté mal, solo sucede, ese es el terreno que pisamos, pero lo pongo en su atención porque con mucha frecuencia, aunque practicamos budismo, se nos olvida por completo que estamos conectados con el universo, no somos los dueños de él, no somos dueños de las personas. Aún de tu pareja, de tus hijos, no eres dueño de ellos. No eres dueño de absolutamente nada en realidad. Quizá de tus pensamientos, pero ni siquiera del cuerpo, porque vas a envejecer y morir, por más que intentes retener esto, ¿no? Detenerlo. ¿Y por qué lo menciono? Porque esta desconexión de la naturaleza nos hace ignorantes del hecho de que todo está conectado. Entonces, una enseñanza como el origen dependiente de las cosas se vuelve algo súper ajeno. Entonces, ¿cómo voy a estar conectado con alguien en China? Eso a mí qué me importa. Que se mueran los chinos, ¿no? O que se mueran los de otro país, al cabo que yo y mi familia estamos bien. Pero el costo para la vida es altísimo. Entonces tenemos que meter freno a esta conducta
y tratar de abrir el corazón a esta realidad de que todos estamos interconectados, ¿no? Entonces, nuestra propia existencia es un gran conjunto de millones de factores. Muchas veces podemos pensar que... Hola, bienvenida. Muchas veces podemos pensar que se conocieron mis padres y yo estoy aquí. Pero es que, ¿qué pasó detrás de ello, no? ¿Qué pasó con los padres de tus padres y así en una cadena hacia todos tus ancestros? Si hubiera habido un cambio pequeño en el pasado, no estarías aquí. Así de fácil. Y no, el universo completo sería distinto. Entonces nos entrenamos voluntariamente para poder ver estos cambios, porque nos hace sentir parte de algo mucho más grande, ¿no? Al final de cuentas, el budismo zen es una religión. Entonces, puedes tomar las partes pragmáticas de la práctica, puedes tomar las partes pragmáticas del zen, pero al final necesitas soltar estos contenidos de la programación social que tenemos para poder empezar a sentir esta interconexión que tenemos, que compartimos, de lo que somos, ¿no? Entonces, el ejercicio es sencillo en realidad. Cada vez que llega una migaja de comida cerca de ti, ¿de dónde viene? ¿Nació solo porque nació? ¿Surgió del aire? ¿De dónde viene? Esa migaja de comida tiene una historia. Y si no la ves, entonces vas a pensar que eres superior a la propia comida y la vas a empezar a utilizar como un placer egocéntrico, cuando en realidad el alimento es energía para que puedas seguir vivo, ¿no? ¿De dónde viene ese programa de televisión que disfrutas en Netflix? ¿Solo surgió porque surgió? ¿Qué tal si hay gente trabajando detrás de ello? ¿Qué tal si hay actores? ¿Qué tal si los actores tienen maestros? ¿Qué tal si la producción también tiene gente especializada que fue a la universidad y que tuvo maestros y que los maestros también comen y que necesitan energía y que necesitan maestros de maestros hasta el pasado, ¿no? El que tú puedas disfrutar de una serie de televisión deja algo en ti que transforma tu experiencia. Entonces tú vas a afectar de manera emocional a las personas que te rodean. Y esto es una cadena de factores que se van interconectando, ¿no? Entonces, si no lo ves, entonces vas a vivir con un corazón de ingratitud. Y vivir en ingratitud es terrible porque entonces no va a haber nada que cumpla expectativas, no va a haber nada que te satisfaga del todo. Así que la ley de causa y efecto nos dice que absolutamente todo está interconectado, desde la partícula más pequeña hasta una galaxia completa. Pero también, y aquí es algo que nos cuesta mucho trabajo, es que la forma de ser que tienes, tu personalidad, no surgió de la nada. Escuchamos con mucha frecuencia, supongo que en otros países sucede también, pero en México es, yo soy así y qué. Así nací y me vale lo demás, ¿no? Bueno, resulta de que si analizamos de dónde viene esta ilusión de ego desde el punto de vista de la práctica Zen, nos damos cuenta de que la ilusión de lo que eres no está aislada. Estás comprendiendo estas palabras por un lenguaje compartido que se llama español o que se llama castellano. Y no llegó a tu mente de manera espontánea. Lo aprendiste de alguien que se dedicó años a estudiar para quitarnos lo bestia, ¿no? Y así sucesivamente hacia el pasado. Entonces, todo lo que piensas es el efecto de muchísimas causas. Lo que comes, tu cultura familiar, cultura personal, el año en el que naciste, y no me refiero a los horóscopos, me refiero a la situación geopolítica en la que has nacido, ¿no? La forma en la que piensas está encadenada a un montón de factores. Tu pensamiento y tu personalidad no nacieron del aire. Es una acumulación de factores que has vivido, que has comido, de enfermedades, de salud, de retrocesos, de éxitos y de muchísimos, muchísimos fracasos y corazones rotos. Entonces, no eres una persona auténtica solo porque así lo quieras. Eres una persona, como todos los demás, que depende de un montón de factores para que existas físicamente, para que existas mentalmente. Entonces,
sabemos en el budismo que el ego o la ilusión de yo es tan solo una fabricación, es una narrativa más. Son el conjunto de historias que te has contado. Entonces, si tú te quieres contar que soy arquitecto, o que soy cocinero, o que soy emprendedor, pues está bien, pero es una narrativa más. Solo que no se nos tiene que olvidar que para que llegaras a ser emprendedor necesitaste haber comido, estudiado, energía, recursos, una nación, un sistema político, un sistema legal, un mundo funcional con todas estas leyes. No naciste tú solo. ¿Por qué hablo de todo esto entonces? Porque así como las cosas lindas de la vida tienen un punto de origen, la puesta de sol, una relación personal, amistades, la gente que te cae bien en tu familia, tú los puedes ver con estos ojos de la interconexión de las cosas. Entonces puedes decir, es que esta persona es mi alma gemela y estábamos destinados. Ajá, pero la fantasía del alma gemela también tiene un punto de origen, de dónde viene, por qué esta persona es así, por qué son compatibles. O sea, puedes ir como desglosando todo esto y ver las causas y efectos de por qué está sucediendo este fenómeno en este momento. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, ¿qué tiene que ver con el budismo, quiero decir? Entonces, establecemos que todo está interconectado. Lo que comes, lo que usas, todo el cosmos completo está unido por hilos muy finos. Pero también el Dharma. El Dharma que ustedes estudian en un libro o en una plática bonita de YouTube con algún maestro, no surgió de la nada y también está encadenado a muchísimos factores. Incluso el Buda se convirtió en el Buda gracias a que estuvo conectado a otros maestros también y a que nació en una situación de privilegio que le permitió estudiar y darse cuenta de que había algo más allá en la vida, ¿no? Entonces, podemos entender varias enseñanzas budistas al mismo tiempo en el origen dependiente de las cosas. De entrada, esta capacidad de ver la interconexión de las cosas es una de las mejores formas de estudiar la vacuidad. La vacuidad es un término que se van a encontrar en muchísimos libros budistas y es un término que nos da ansiedad porque la vacuidad parecería que se refiere a la no existencia de las cosas. Entonces, yo no quiero decir que estoy vacío si yo soy yo, y me costó mucho trabajo ser lo que soy el día de hoy. Quiero estar vacío. Pero no se refiere a que no existas o que no importes. Significa a que las cosas en el universo tienen un punto de origen externo y que son el resultado de muchas causas y efectos. Por lo tanto, una manzana es una historia completa. No solo es la manzana aislada. Y la manzana ni siquiera se llama manzana. La palabra manzana es una etiqueta humana. Este objeto, este fenómeno de la naturaleza, es el resultado de millones de causas y efectos. Entonces, la manzana está vacía de contenido, está vacía de personalidad, no nació del aire, está encadenada a un montón de factores en el pasado. Para que tú la puedas experimentar, entonces tienes un montón de causas y efectos funcionando dentro de ti, de tu mente, de tu corazón, para poder etiquetar y de disfrutar o no la manzana, porque hay a quien no le gusta, ¿no? Pero entender la vacuidad es mucho más fácil cuando te esfuerzas en ver que la persona que amas no es la persona que amas solo porque sí, o el presidente que odias no es el presidente que odias solo porque sí, es el resultado de un montón de factores. El sufrimiento que está en tu corazón es el resultado de un montón de cosas. El problema con el sufrimiento es que es una emoción muy poderosa que borra todo lo demás. Entonces, cuando estamos sufriendo, evitamos ver las conexiones que tiene este sufrimiento y pensamos que la última causa aparente del sufrimiento es el punto de origen, pero no. Por ejemplo, una persona difícil en tu vida, ¿no? La persona difícil no es difícil solo porque sí. Está viviendo un montón de situaciones encadenadas a su pasado. ¿De dónde viene ese sufrimiento? ¿No? Y cada uno de nosotros somos personas difíciles también para alguien más y hemos causado dukkha. Y no lo hemos causado solo porque somos malos, sino porque también traemos dukkha dentro de nosotros que venimos arrastrando de muchas causas y muchos efectos.
Entonces, para entender las cuatro nobles verdades es muy útil entender la ley de causa y efecto también, ¿no? Porque te ayuda entonces a conectar con esta verdad de que todos los seres vivos podemos experimentar sufrimiento. La otra enseñanza encerrada dentro de la ley de causa y efecto es el primer factor del noble sendero óctuple. Mi cable había desaparecido. El primer factor del noble sendero óctuple es visión correcta. Y la visión correcta nos ayuda a entender la interconexión de las cosas, a entender el paso del tiempo, a entender que todos sufrimos, a entender que el Buda Dharma funciona y que tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo en ser pues personas de valor, no solo para tu sociedad, sino para la vida en general, ¿no? Entonces, para poder entender el noble sendero óctuple, empezar por la ley de causa y efecto o el origen dependiente, nos ayuda muchísimo porque tiene demasiada sabiduría dentro, ¿no? Así que no solo se trata de decir, ay, no sufras, todo está interconectado y todo tiene una razón. Es esforzarnos por entenderlo hasta el fondo de nuestro corazón y saber que esto que sentimos tiene un punto de origen, esto que soy tiene un punto de origen. Y ese punto de origen además es externo, ni siquiera es tuyo, ¿no? Entonces, vale la pena invertir un poco de tiempo para entenderlo porque mucho de nuestro sufrimiento viene justo porque no estamos conectados y no sentimos esta interconexión en las cosas. Una vez que empiezas a vivir y a sentir que tu vida no podría ser posible sin las vidas de los demás, es donde empieza a abrirse tu corazón hacia la compasión. Porque sabes que así como tú te beneficias del trabajo y del servicio de los demás, tú también eres parte clave para el beneficio de otros seres vivos. Entonces vale la pena esforzarse por hacer las cosas bien, ¿no? Decidí hacer esta serie de 3 charlas porque nunca habíamos estudiado los 12 eslabones del sufrimiento. Entonces, esta semana en el blog escribí la primera parte de los 12 eslabones, pero me di cuenta de que estaba incompleto este artículo, entonces pues lo estamos enriqueciendo con esta charla, porque necesitábamos explorar primero el origen dependiente de las cosas para después abordar los 12 eslabones. Estos los vamos a ver la próxima semana. Pueden ver la primera parte ya publicada en el blog, pero los 12 eslabones son este sistema de conocimiento que nos hace entender la interconexión de la vida. Y a diferencia de otros factores del budismo, los 12 eslabones son secuenciales. Y el primero es ignorancia. Eso lo vamos a ver la próxima semana. El spoiler es, si tienes una vida ignorante, y no me refiero a falta de estudios académicos, sino falta de dharma en tu corazón, si tienes una vida ignorante, todos los demás factores del sufrimiento, los 11 que restan, se van a manifestar en tu experiencia y no te la vas a pasar bien. Y por eso estudiamos el dharma y por eso nos esforzamos. Okay. Entonces, la próxima semana vamos a ver los 6 primeros eslabones de la cadena del sufrimiento. Okay. Preguntas, por favor, amigos. Gracias, gracias. Amigos en el chat. Dame un momento. Te estoy encendiendo el micrófono de ahí atrás. Estaba analizando lo que comentabas y quiero entender cuándo es que te proteges de una persona que probablemente ha sufrido y ha sufrido. En mi caso, me topé con una persona que ha sufrido muchísimo, que sé su historia y por eso siento que es como es, que a veces, por ejemplo, esa persona era súper amable contigo, súper social y de repente no te conocía. O sea, de un momento a otro tú le hablabas y te ignoraba, así como que no te conozco. Entonces vivió en mi casa porque fue una visita y vivió en mi casa como 2 meses. Y entonces yo me encontré con ese bloqueo de no saber cuándo está bien, cuándo no, y saludarla o no saludarla. Era como que un dilema y la verdad me afectó bastante emocionalmente porque no estaba yo acostumbrada así.
pero yo sé que esa persona de niña sufrió mucho. Pero entonces yo me decía, bueno, mejor no le hablo porque me está causando daño a mí misma. Por esa energía, por esa forma de ser de otra persona, también yo quería protegerme. Yo me amo, yo no sé qué, yo me cuido, yo no sé qué. Entonces yo dije, ok, mejor me alejo. Y cuando esa persona ya se fue, yo no quería saber nada de ella. O sea, yo dije, yo no la quiero en mi vida, no quiero que esté en mi mundo, por protección mía. Ahora, ¿eso qué es? ¿Cómo saber diferenciar al protegerme yo por no tener esa mala energía o saber si es un ego mío al no entender yo a la otra persona? Entonces, ¿cómo diferenciarlo? ¿Qué es y cómo realmente deberíamos actuar con personas así? Que me aclaraste algo cuando dijiste buscando el origen de por qué, porque ni siquiera esa persona a veces tiene la culpa o puede que se por todo lo que ha pasado y se formó eso. Entonces, ¿cómo hacer diferenciar eso y cómo tratar a esas personas? No hay una receta única. Cada caso es nuevo y tiene sus propias características. Cada persona es nueva y tiene sus propias características. Más bien, ahí lo que tienes que ver es tu capacidad para aceptar. Hay personas que tienen vidas difíciles y eso es todo. No tienes ninguna especie de capacidad para andar juzgando. Pues no juzgues. Y eso te va a liberar un montón. Si hay una persona que decide no hablar, pues listo, no hable ya. Eso es su característica, así está, así es como quiere vivir su vida, está bien. Si la persona te pone en riesgo a ti y a tu familia, entonces, bueno, ya estamos hablando de situaciones incluso legales, ¿no? Pero todas las personas que te rodean, no estás en capacidad de juzgarlas, ni siquiera de analizar su pasado. Si es una persona difícil, es una persona difícil y ya. Y si no tiene apertura, siempre te puedes alejar o esperar a que sea el momento propicio de decir adiós y listo, ¿no? Pero mientras no ponga en riesgo a ti, a tu familia o tu dignidad, ni siquiera tienes que preocuparte en entender. El hecho de yo alejarme de esa persona, entonces no es él. No, si no es... Si, Como que, no, mejor no quiero mi círculo. bueno, tampoco tienes que ser una monedita de oro para que todo el mundo te quiera, ¿no? Hay personas a las que uno no le cae bien y yo te puedo hacer una gran lista de las personas a las que no les caigo. Entonces, es normal que haya desencuentros con cierto tipo de personas, pero el punto es que tampoco tienes por qué entrar en conflicto. Si hay una persona que disfruta la soledad y el silencio, está bien. Listo. No tienes por qué indagar más o sentirte ofendida. Eso es todo, ¿no? Y no está fácil, pero para eso entrenamos, ¿no? Para estar al pendiente de estos pensamientos y poder soltar. Gracias. ¿Alguien más, amigos? ¿No? Nada más un comentario. Sí. Espérame. Déjame prenderte el micrófono para que te escuchen en Zoom. Sí. Un comentario nada más. Esto del origen dependiente me recordó lo que decía Sagan en Cosmos para crear un pay de manzana y que tiene que existir primero el universo. Es exactamente eso, ¿no? Claro. Es como el concepto. Sí. Haciendo referencia a eso, siempre creo que nosotros intentamos buscar el origen de todo. Bueno, en mi caso, siempre si estoy con un lápiz, comienzo a pensar en la madera, quién hizo la mano de obra, cómo fue que llegaron a ese punto y quién tuvo la idea inicial. Entonces ahí digo, buscamos el origen, ¿verdad? Del todo y el por qué. Y tuvo que crearse una necesidad para poder crear este instrumento, cualquier cosa, ¿no? O sea, cuestiones que la naturaleza misma nos orillan a eso, pero en nosotros es donde ahí creo que es infinito. Cuando pensamos ya en el ser humano, tú dijiste, si tus padres se unieron en algún determinado momento, no fue casualidad, o fue, así estuvieron las conexiones en ese momento, no sé, en el universo para que se pudiese crear, y es por eso que estamos hoy en día aquí, ¿no? Pero, y respecto a los favores que nosotros hacemos también, en este caso yo estoy formando, tú dijiste, hay alguien que tiene un peso en ti, ¿verdad? Y que de alguna forma también tú tienes es el peso de alguien más.
y así se va formando, creo, todo esto. Ahorita, por ejemplo, quiero compartir mi experiencia. Mi peso es mi hijo. Y me sorprende realmente que se haya quedado estable, por decirlo así, en este lapso cuando él no puede estar 10 minutos estable. Desde el momento en que hace unos días atrás, ya vine la semana pasada y otra vez he estado pensando toda esta semana en todo esto, y me puse yo a pensar, yo no soy solamente una madre, sino que alguien me dio un título extra, que me dijo, eres una madre de un niño autista también. Entonces, siento que lo he visto como no de la manera correcta, como si fuera un peso, y no es un peso en sí. Siento que es un aprendizaje para mi vida que me ayuda incluso para los que tocan, a los que él toca a su alrededor, porque estamos acostumbrados a un prototipo humano. Cuando llega un prototipo diferente, entonces decimos, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Hay un desequilibrio o qué es lo que? Entonces, no sé, me gusta, quiero agradecerte porque me gusta que me ayudes a mirar otras perspectivas de lo que podría ser más lineal mi vida. Gracias. Bueno, todo está interconectado. Nos esforzamos por buscar estas razones y estos hilos que todo lo unen. Buscamos pensar cómo viene la tarta de manzana a través de esta unión de puntos hacia todo el universo, hacia todo el cosmos, vía Carl Sagan. Pero al mismo tiempo en la práctica Zen nos ponemos en medio de la discusión intelectual y de la aceptación. Entonces, te referiste a ti misma con muchas etiquetas. ¿Y qué pasa si solo dices soy persona? Como que me libero. Claro, de un montón de cosas. solo soy persona. Tienes esta situación que tienes que atender y eres responsable de un montón de cosas, pero al final eres persona. Y cuando aceptas esta humanidad, la vida se vuelve más ligera. Entonces, sí, tenemos que hacer un montón de cosas, tenemos que cumplir un montón de cosas, tenemos que hacer planes y cuidar a los demás y lo que sea, pero al final, pues también eres persona y si aceptas esta humanidad y aceptas las situaciones justo como lo que son, sin tratar de intelectualizar las demás, viene un poco de tu propia liberación. ¿Por qué sale el sol? Porque sale. ¿Por qué tengo esta familia? Pues porque la tengo y listo. A veces eso da confort, ¿no? Y, vale, por favor. Yo me quedé pensando mucho que, bueno, a mí me inspira mucho y me conecta mucho el entender que todo viene desde atrás de muchos esfuerzos, ¿no? Pero también darte cuenta que todo lo que tú haces representa un esfuerzo para alguien más allá de ti. Así como tener la gratitud por este pasado o presente que te viene acá, que cuando estás, por ejemplo, aprendiendo algo, no estás aprendiendo algo para ti, estás aprendiendo algo que va a representar quizás un esfuerzo que te conecte con alguien más o que ese conocimiento que estás generando va a tocar otras puertas. O así. Entonces, creo que también lo que siempre nos enseñas de cuidarnos a nosotros y de estar bien, porque al final eso nos va a permitir como ser este vehículo para seguir la cadenita de cosas hacia algo que a lo mejor ni siquiera nos va a tocar ver. Claro, claro. Acabas de describir de manera muy elegante la ley del karma. Karma vipaka. Muchas personas dicen, es que estoy pagando un karma que a mí no me correspondía, ¿no? O el clásico argumento de, ¿por qué estoy sufriendo? Porque algún baboso mató a Jesucristo hace 2000 años, ¿no? Se trata de todo este cúmulo de conocimientos que van pasando, ¿no? Y así como alguien inventó la penicilina y nos beneficiamos de eso, todos nuestros esfuerzos también van a beneficiar hacia el futuro. Y muchos de nuestros problemas existenciales, ya sabes, cuando nos preguntamos por qué existo, hacia dónde voy, todo lo que hago no sirve para nada. Si puedes ver estas conexiones, entonces
empiezas a sentir útil para la vida, no solo para ti, y te das cuenta de que perteneces a un sistema mucho más grande en donde todo lo que haces impacta, todo lo que haces funciona. Y por eso es que la práctica Zen nos invita a cuidar de este cuerpo, de esta mente, porque es tu vehículo para aprender el Dharma, para ser mejor y para generar mejores condiciones de vida para los demás seres. Parece mentira, pero tan solo con una sonrisa a alguien que le está pasando mal es suficiente para transformar su experiencia, ¿no? Nunca sabes cómo estás conectada con las cosas, entonces vale la pena pues poner atención y cuidar de este instante como si fuera una joya, una perla brillante, ¿no? Porque si esta perla le pones un impacto y se descarapela, ya dejó de ser la perla brillante, es una perla pues de segunda, ¿no? Cuando esta realidad y esta vida es una perla completa que no se puede dividir. Y entender esta responsabilidad sobre tus actos, este beneficio que obtienes de los actos de los demás, sin duda te hace sentir parte de algo más grande, y ahí es donde entramos en los terrenos espirituales de la práctica Zen. La práctica Zen tiene un montón de reglas y de formas para que te comportes en sociedad y que seas una buena persona, pero también tiene esta parte espiritual muy pesada en donde observar todas estas conexiones hacen que la vida completa se convierta en una expresión de la espiritualidad, ¿no? Desde comer una manzana hasta subirte a un transporte público. Todo esto es sagrado. Sí, gracias. Tenemos comentarios. Marisela dice, también importa en qué momento naciste. Es distinto nacer en invierno que nacer en verano. Los alimentos cambian, la luz del sol. Es distinto nacer en la montaña que nacer en la costa. Eso es muy, muy cierto, Mari. Influye muchísimo lo que hay de comida de la estación en el momento en el que naciste, ¿no? Y todo esto impacta quién eres y cómo vives la vida. Bueno, influye en ese momento o en un futuro o en el largo de tu vida. A lo largo de tu vida. Sí, sí, sí. Aunque no estés presente ahí en el... Sí, claro. Por ejemplo, tienes una persona que nace en Asia y esta persona de Asia viaja a México y empieza a comer comida mexicana. Cuando tiene genes para comida asiática, entonces hay una disociación y hay posible enfermedad. Yo nací aquí en Guadalajara y al mes ¿Te fuiste a me Colombia? fui al extranjero. Y me la pasé todo en el extranjero y nunca, o sea, vine a mi país después de 18 años. ¿Y cómo te sientes? Vivo enferma. Pero siempre estuve Okay, Yo okay. mantengo en mi casa mis costumbres casi de mi país y no tanto de México. Claro. Sin embargo, intento hacer una mezcla para no chocar tanto. Claro, pero te esfuerzas por conservar estas características. Es natural. Sí, claro. Es natural. Sí, 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 por supuesto. O sea, por ejemplo, creo que en mi casa cada quien tiene una olla de arroz, porque consumimos arroz diario, una olla arrocera. ¿Me adoptas? Es prácticamente como algo familiar, pero entonces llegan personas de afuera y a mí me tocaba mucho chocar con eso. No hay tortillas, no hay chile. Ah, claro. Sí, sí, pero claro que influye. Ramón dice, ¿cómo me puedo liberar de lo malo de mi pasado que afecta mi presente? Es que, Ramón, no quieres borrar tu pasado, quieres aceptar tu pasado. Tu pasado solo tiene que ser definido por la palabra gracias. Es todo. No tienes que borrar nada. Leo dice, o sea que en el fondo que ninguna persona es buena o mala, sino que somos productos de muchos factores y causas. Eso es cierto, Leo. En el budismo no vemos, y en particular en el Zen, no calificamos a nadie como bueno y malo. Todos tenemos exactamente el mismo potencial de crear o de destruir. Y nos entrenamos para no caer en la destrucción, sino mantenernos en medio, ¿no? Tampoco puedes crear y crear y crear porque te agotas y te mueres muy rápido, pero te tienes que mantener en medio, ¿no? Entonces, una persona que catalogas como mala, en realidad tiene el mismo potencial que tú de causar daño. Es solo que esta persona está sufriendo tanto que lo manifiesta.
pero tú también has causado daño. O sea, no hay personas buenas ni malas, todos tenemos el mismo potencial de crear y de dañar. Por eso es que no vamos formando, o no vamos dividiendo el mundo en bandos, ¿no? Todos somos sangha, todos somos una sola cosa. Somos perla brillante. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿No? Cerramos con un poco de sesión, por favor. Unos minutos.
verso de la enmienda está en la página 9 de sus hojas. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de la infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y librarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí, ahora, en este momento. Muchísimas gracias, amigos. Gracias a todos por estar. Y amigos del curso 2 y 3, ya hay material disponible para que lo puedan utilizar. Por favor, sigamos adelante con nuestros cursos y mañana nos vemos a las 6:10 AM por Zoom para estas. Muchas gracias. Tengan una buena semana, disfruten su día. Gracias. Y amigos del árbol del yoga, esperen un momento.